En el año 2009, en las profundidades de una sofocante mina de carbón en Colombia, un equipo de paleontólogos removía capas de roca antigua. Buscaban los restos comprimidos de una selva tropical que existió hace unos 60 millones de años, apenas unos instantes geológicos después de la extinción de los dinosaurios. Pero lo que extrajeron de la Tierra los dejó paralizados. Una vértebra enorme, más gruesa que la muñeca de un adulto. La reacción inicial fue lógica. Asumieron que pertenecía a un cocodrilo. Los cocodrilos eran los gigantes indiscutibles de aquellos pantanos prehistóricos, y la idea de un reptil del tamaño de un autobús ya rozaba los límites de lo creíble. Pero algo no encajaba. La forma era incorrecta. Las curvas no coincidían con ningún atlas de vértebras de cocodrilo conocido. Y entonces llegó el golpe. No era un cocodrilo, era una serpiente. Y no cualquier serpiente. Era la Titanoboa. La mina de Cerrejón no es un sitio fósil ordinario, es una cápsula del tiempo. Una selva paleocena completa, sellada por una avalancha repentina de barro y ceniza. Hojas, peces, tortugas, instantáneas perfectas de un mundo antiguo, conservadas con una fidelidad asombrosa. Y enterrados en ese lodo, los restos de la serpiente más grande que jamás haya existido. A medida que el equipo recuperaba más vértebras, docenas de ellas, junto con costillas y fauna asociada, una conclusión se volvió inevitable. No era un error, ni una exageración. Los fósiles eran consistentes, descomunales, y no se parecían a nada en el registro paleontológico. Lo que emergió fue el retrato de un animal tan colosal que redefinió instantáneamente los límites de lo que una serpiente puede ser. La noticia cayó como un rayo. Los investigadores repitieron los cálculos una y otra vez, convencidos de que algo estaba mal. Pero los números no mentían. Las mediciones apuntaban a una serpiente de más de 15 metros de longitud. Si esas cifras eran reales, la Titanoboa no era simplemente una serpiente grande. Era el mayor depredador terrestre de la Tierra tras la extinción de los dinosaurios. Su tamaño implicaba ecosistemas paleocenos mucho más calurosos, más densos y más competitivos de lo que los científicos habían imaginado. Una criatura de esas dimensiones solo podía existir en un mundo que empujaba la biología hasta su límite absoluto. ¿Qué clase de planeta era capaz de engendrar monstruos así? La Titanoboa era absurdamente grande. Las estimaciones más conservadoras la ubican en unos 13 metros de longitud, pero algunas proyecciones superan los 15 metros, y su peso rondaba entre 900 y 1100 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, la anaconda más grande medida con certeza alcanzó unos 8,5 metros y pesó alrededor de 225 kilogramos. La Titanoboa era casi el doble de larga, y entre 4 y 5 veces más pesada. Pero lo verdaderamente fascinante es esto. ¿Cómo determinan los científicos el tamaño de un animal extinto a partir de un puñado de vértebras? Las serpientes modernas siguen leyes de escala bastante predecibles. El tamaño de sus vértebras se correlaciona directamente con la longitud total del cuerpo. Así, los paleontólogos pueden medir una vértebra de Titanoboa, compararla con constrictores modernos como boas y anacondas, y extrapolar hacia atrás con notable precisión. Pero hay una pregunta más profunda. ¿Por qué la Titanoboa era tan superior en tamaño a cualquier serpiente viva hoy? La respuesta gira en torno a la temperatura. Las serpientes son ectotermas. No pueden regular su propia temperatura corporal. Dependen completamente del entorno para mantenerse calientes. Y eso condiciona casi todo en ellas. Su metabolismo, su crecimiento, incluso el límite máximo de su tamaño. Pensémoslo así. Cuanto más cálido es el ambiente, más rápido funciona el metabolismo de una serpiente. Un metabolismo más veloz implica un crecimiento más acelerado, una digestión más eficiente y la capacidad de sostener un cuerpo mucho más grande. Entonces, cuando los científicos descubrieron la Titanoboa, no estaban simplemente mirando a un depredador gigante,
Estaban leyendo un registro climático, un termómetro biológico de 60 millones de años de antigüedad, y señalaba hacia un mundo mucho más caluroso que el actual. Para comprender a la Titanoboa, hay que comprender su mundo. Retrocedamos unos 58 millones de años, a la época Paleocena, apenas unos pocos millones de años después de la desaparición de los dinosaurios. La Tierra se está recuperando. Los ecosistemas se reconstruyen y los trópicos se están convirtiendo en algo casi irreconocible para nosotros. Las temperaturas globales eran muy superiores a las actuales. En lo que hoy es el norte de Colombia, las estimaciones sugieren temperaturas promedio anuales de al menos 32 grados Celsius, sin alivio estacional. Imagina una selva que nunca se enfría, ni siquiera de noche. Un mundo donde el propio aire se siente como una sauna permanente, sin casquetes polares, sin inviernos, solo un calor implacable y sofocante que se extendía de polo a polo. Los bosques sudaban, los cursos de agua humeaban bajo el sol y la vida crecía sin límites, porque para los animales de sangre fría, el calor elimina la mayor restricción de todas. Los bosques tropicales actuales, el Amazonas, el Congo, el sudeste asiático, son en realidad demasiado fríos para que una serpiente como la Titanoboa pudiera existir. Las anacondas y pitones modernas ya rozan el límite superior de lo que nuestro clima actual permite. Superar su tamaño y entrar en el territorio de la Titanoboa requiere un mundo varios grados más cálido, de manera constante, durante millones de años. El sitio de Cerrejón revela ese mundo con una claridad extraordinaria. Capa tras capa, contiene fósiles vegetales. Hay caparazones de tortugas gigantes, algunos del tamaño de una mesa de billar. Parientes tempranos de los cocodrilos con dientes romos y aplastantes sugieren una dieta basada en presas de caparazón duro. No eran veloces cazadores fluviales, sino depredadores de emboscada con mandíbulas pesadas y poderosas. Este no era un sistema de ríos claros y de corriente rápida. Era una selva pantanosa y húmeda, aguas turbias y lentas, raíces enmarañadas y vegetación densa. La visibilidad habría sido escasa, el sonido, amortiguado por la lluvia constante y el zumbido de los insectos. En semejante entorno, el tamaño podía ser una ventaja descomunal. Una serpiente gigante podía acechar en el agua, su masa sostenida por la flotabilidad, su cuerpo oculto por las corrientes teñidas de taninos. El calor y la humedad mantendrían sus músculos cálidos y listos, permitiéndole moverse cuando fuera necesario, y luego quedarse inmóvil, digiriendo comidas enormes durante semanas o meses. La Titanoboa, en este contexto, no es un accidente. Es el resultado directo y lógico de un mundo extremo. Altas temperaturas, presas abundantes y un laberinto pantanoso perfecto para la emboscada lenta y paciente. Entonces llega la pregunta que todos quieren responder. ¿Cómo cazaba realmente la Titanoboa? Olvida todo lo que has visto en el cine. La Titanoboa no era un monstruo hiperagresivo persiguiendo presas por tierra. No era una pitón corredora, ni una boa trepadora. Simplemente era demasiado grande para eso. Más de 13 metros de músculo. No se deslizan con agilidad por el suelo del bosque. Se arrastran. Luchan contra la gravedad en cada centímetro. Pero en el agua, todo cambia. En los pantanos del Paleoceno, la Titanoboa se comportaba menos como una serpiente moderna y más como un cocodrilo. Lenta, silenciosa, semisumergida. Usaba las aguas turbias como camuflaje, deslizándose entre troncos caídos y sistemas de raíces con apenas el más leve movimiento en la superficie. Para un animal de ese tamaño, la invisibilidad no era un truco, era un modo de vida. No perseguía, no corría, esperaba, horas, quizás días, casi inmóvil, hasta que algo se acercaba lo suficiente, y cuando atacaba, la fuerza era aterradora. Los modelos biomecánicos estiman que la Titanoboa podía ejercer una presión de constricción superior a los 28 kilogramos por centímetro cuadrado, más que suficiente para aplastar las costillas de un cocodrilo en un instante.
Las boas y pitones modernas dependen de la restricción del flujo sanguíneo para someter a sus presas. Pero al tamaño de la titanoboa, la distinción apenas importa. El resultado era el mismo. Lo que envolvía no salía. Basándonos en el ecosistema que sabemos existió en Cerrejón, la dieta de la titanoboa probablemente incluía tortugas gigantes, lentas, abundantes y repletas de calorías, presas perfectas para un depredador de emboscada, cocodrilos tempranos, más pequeños que la titanoboa y aún no evolucionados hacia los depredadores ápice que son hoy. Peces grandes, comunes en los sistemas fluviales y fáciles de atrapar en canales estrechos, y posiblemente mamíferos primitivos, que aunque todavía eran relativamente pequeños en el Paleoceno, cualquiera que se aventurara demasiado cerca del borde del agua habría sido presa fácil. El agua no era solo su terreno de caza, era su salvavidas. La flotabilidad del agua sostenía su enorme peso. Sin ella, la titanoboa habría tenido dificultades para moverse eficientemente en tierra. Sus órganos internos habrían sido comprimidos por su propia masa corporal, dificultando la respiración, ralentizando la digestión y agotando cada movimiento. Y quizás lo más importante, el agua ayudaba a regular su temperatura corporal. Las serpientes absorben calor de su entorno, y en el sofocante clima paleoceno, el agua proporcionaba una forma de mantenerse fresca cuando era necesario, mientras que se mantenía la alta tasa metabólica necesaria para sostener un cuerpo tan descomunal. Entonces, cuando imaginas a la titanoboa, no la imagines serpenteando por tierra como una pesadilla. Imagínala deslizándose silenciosamente por aguas oscuras, con los ojos apenas por encima de la superficie, esperando el momento perfecto para atacar. Si la titanoboa era un depredador tan exitoso, perfectamente adaptado a su entorno, ¿por qué ya no existe? La respuesta es tan simple como trágica. El mundo cambió, y la titanoboa no pudo. Tras la época paleocena, la Tierra comenzó a enfriarse. Gradualmente al principio, luego con mayor rapidez. Las temperaturas globales promedio cayeron varios grados Celsius a lo largo de unos pocos millones de años, y para un gigante ectotermo como la titanoboa, eso fue una sentencia de muerte. Aquí está la clave de ser de sangre fría. Tu metabolismo está directamente ligado a la temperatura ambiental. Cuando el entorno se enfría, el metabolismo se ralentiza, la digestión tarda más, el movimiento se vuelve torpe, las tasas de crecimiento se desploman. Para una criatura tan grande como la titanoboa, esto fue catastrófico. Necesitaba una cantidad enorme de alimento solo para mantener su masa corporal. Pero con un metabolismo más lento, no podía cazar con la misma eficacia, no podía digerir las presas con suficiente rapidez, y no podía crecer lo suficiente para competir con otros depredadores. En esencia, la titanoboa murió de hambre en cámara lenta. Pero no fue solo la temperatura, todo el ecosistema estaba cambiando. Los mamíferos, que habían sido relativamente pequeños e insignificantes durante la era de los dinosaurios, comenzaban a diversificarse y crecer. Eran de sangre caliente, lo que significaba que podían mantenerse activos, incluso cuando las temperaturas bajaban, y competían por los mismos recursos de los que dependían los grandes reptiles. Mientras tanto, las exuberantes selvas pantanosas del Paleoceno se estaban secando, los sistemas fluviales se volvieron más estacionales. El entorno denso y húmedo en el que la titanoboa prosperaba estaba desapareciendo, y quizás lo más determinante, otros grandes reptiles también se estaban extinguiendo. Las tortugas gigantes, los cocodrilos masivos, toda la red alimentaria que sostenía a la titanoboa se estaba derrumbando. La titanoboa no murió por depredación, ni por enfermedad, ni por competencia directa. Murió porque el planeta se enfrió apenas unos pocos grados. Eso fue todo lo que hizo falta, un pequeño cambio en el clima global, y la serpiente más grande que jamás existió simplemente dejó de existir. Y eso debería hacernos reflexionar, porque el clima no solo moldea los ecosistemas, define los límites superiores e inferiores de lo que la vida puede ser. La titanoboa era una criatura que nunca debería haber existido. Era demasiado grande, demasiado pesada, demasiado dependiente de un mundo que siempre estuvo destinado a cambiar. Pero por un breve instante en la historia de la Tierra, todas las condiciones se alinearon a la perfección. Y durante millones de años, la serpiente más grande que jamás vivió dominó los pantanos de la antigua Colombia. Y luego,
Tan rápido como apareció, desapareció, dejando atrás solo huesos y preguntas.